Así fueron concluidos los cielos y la tierra y todo su conjunto. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de cuanto había creado y hecho. Este es el origen de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. A través de la historia de la salvación, Dios Padre ha intervenido continuamente con el deseo de mostrar su amor a toda la humanidad y de atraernos más hacia Él. Porque ojo humano no ha visto, oído no ha escuchado, corazón humano no ha concebido cuanto Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque no hay amor tan grande como el de Dios, el Padre, al habernos dado a su Hijo único, Jesucristo, para salvarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. El regalo del Padre. Todo el tesoro espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo, nuestra Pascua y el pan de vida, está contenido en la Sagrada Eucaristía. En la tradición judía, la sangre del Cordero Pascual salvó a su pueblo de la muerte y lo liberó de la esclavitud de los egipcios. Con la carne del Cordero Pascual fueron alimentados en su caminar hacia la tierra prometida. En la tradición cristiana, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, Jesucristo, nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos alimenta en nuestro caminar hacia la patria celestial. Toda la historia de la salvación se hace presente en la Eucaristía. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual entrego para que el mundo tenga vida. No creo que seríamos capaces de hacer lo que estamos haciendo si no tuviéramos esta profunda unión con Él en la Eucaristía, porque de esta manera nuestro amor por Jesús es más íntimo. Nuestro amor hacia el prójimo es más comprensivo. Nuestro amor hacia el pobre más compasivo. Y creo que el fruto del amor de Jesús es que Él está con nosotros, en cualquier lugar todo el tiempo, para ser nuestra vida, nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra paz. Jesucristo está presente en la Eucaristía, esperándote para entregarte esta misma fuerza, protección y consuelo para tu vida diaria. El corazón eucarístico de Jesús no es solo un abismo de amor, es también un abismo de misericordia. La Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo y esto es un símbolo de mi sangre. Él dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Durante ese ofertorio, el Padre Pío ofrecía a Dios el pan y el vino y presentaba en el cáliz y en la patena todos los sufrimientos de la humanidad. Después de la consagración, yo no puedo expresar la belleza de su rostro. Se le veía radiante, rozagante, hermoso. Estaba como en éxtasis. Él dijo, cuando yo me uno a Jesús en la misa, su corazón y el mío se fusionan y la Santísima Virgen ya no escucha dos corazones, sino el latir de uno solo. Jesús nos dio en la última cena el don de sí mismo. Este es un misterio de fe.
La Eucaristía es el punto donde Dios y nuestra alma se encuentran. Dios con todas sus gracias, el alma con todos sus deseos. Quien se una al Señor se hace uno en Él. A través de esta intimidad con Jesús, Él nos transforma, no con violencia o coacción, sino con la dulzura de su amor. Fue en Escazú, en Costa Rica. Ahí una mujer que era bailarina de un club nocturno. Ella tenía un cáncer externo en el seno. Y ella vino a una misa de enfermos que estábamos celebrando en una plaza. Esta pobre mujer vino y yo estaba predicando ese día sobre la mujer que tocó a Jesús y decía el Evangelio, si tocó a Jesús su vestido, soy sana. Esta mujer decía, Señor, esa mujer soy yo. Mi vida no es sino pecar y hacer pecar. Yo te pido que me perdones. Vine ahora, quizá egoístamente, pero aquí estoy, Señor. Y se acercó a un sacerdote que estaba confesando y se reconcilió con el Señor. Y al momento de la comunión, ella cuenta que sentía como si hubiera comido candela, que le entraba fuego. Y le fue al pecho y le quemaba. Era un ardor. Y entonces, desesperada, se fue a su casa porque no pudo quedarse más tiempo. Y la sorpresa fue cuando llegó a la casa y se quitó las vendas, se encontró una cicatriz donde estaba el cáncer externo que le filtraba materia, pus. Y esta mujer se vio una cicatriz, estaba sanada. Y él me empezó a gritar y a llamar. Y esta mujer se sanó instantáneamente. Y eso fue a raíz de la comunión. Jesús en la Eucaristía la sanó. Ese caso quizá que yo haya visto más extraordinario de la Eucaristía. Muchísimo, muchísimo. Pero a mí me encanta este porque era una prostituta, y era una prostituta, una bailarina de un club nocturno con este cáncer. Y ella dejó todo, todo, todo. Y su casa de prostitución donde vivía hoy día es una casa de oración. Ser alimentado por Cristo significa orar, escuchar su palabra y adorarlo en el sagrario. El tiempo pasado ante el Santísimo Sacramento es una de las formas más eficaces de acercarse a Jesús. Siento que Jesús en el Santísimo Sacramento está formando nuestras familias y llamándonos hacia Él, por sobre todas las cosas, en la Eucaristía. Si todo lo demás se acaba, como dijo Nuestra Señora, si tienes fe, lo tienes todo. El Santísimo Sacramento es la joya que nos mantiene unidos, nos fortalece y nos conduce hacia Él. El cura de Ars contaba la historia de un campesino que pasaba horas frente al sagrario. Un día, le preguntó qué era lo que hacía ahí todo el día. El campesino respondió, nada. Yo miro a Jesús y Él me mira a mí. El padre Emiliano Tardif, misionero del Sagrado Corazón y predicador internacional, nos habla sobre los efectos de la adoración. Cuando estamos delante del Santísimo expuesto, claro que no vemos a Jesús, vemos la hostia consagrada y sabemos que está ahí. Nosotros no lo vemos, pero Él nos ve a nosotros, nos mira y nos bendice. Y leemos en Malaquía, en el capítulo 3, en el versículo 20, una palabra que a mí me llena de mucha alegría, donde dice el profeta, para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. ¿Quién es el sol de justicia? Es Jesús. Y Jesús presente en la Eucaristía es el sol de justicia. Brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Nos ponemos en la radiación de la Eucaristía, en los rayos de Jesús sacramentado que está ahí.
y le pedimos sanación interior, le pedimos sanación física, le pedimos fortaleza. Y Él nos bendice. Hay muchos ejemplos de personas que han recibido grandes bendiciones adorando al Santísimo. La adoración eucarística fuera de la misa comenzó en el siglo XI como respuesta a la herejía que negaba la presencia de Jesús en la Eucaristía y aceptaba solamente su presencia simbólica. Actualmente, participamos en el renacimiento de una profunda necesidad de adoración eucarística, como imitando a María de Betania a los pies del Maestro. En el ministerio a nivel mundial de predicación y sanación de la hermana Bridge McKenna, la adoración eucarística tiene siempre suma importancia. Ella relata una historia única sobre la presencia de Dios en la Sagrada Hostia. Tuvimos una experiencia extraordinaria en el Lejano Oriente. Predicábamos y muchos budistas vinieron a la celebración. No sabíamos que había budistas en la asamblea, ya que no se diferenciaban de los otros. Durante el servicio de sanación, les comencé a explicar que como católicos no creemos que esto es un símbolo. No es solo pan consagrado. Para nosotros y para toda la Iglesia Católica, este es el Jesús resucitado, quien nos dijo ser el pan de vida. Y les expliqué con detalle lo que esto significaba. Y luego les dije que Jesús iba a caminar en medio de ellos y les bendeciría, que mirasen hacia la hostia consagrada. De repente se escuchó un resonar de sillas y se armó un gran tumulto. Mi intérprete, que traducía del inglés al chino, se volteó hacia mí y me dijo: «Oh, Dios mío, todos los budistas caen al suelo de rodillas y dicen: creemos en ti, Jesús». La muchacha estaba tan conmovida que se olvidó que estaba traduciendo y comenzó a alabar y a adorar al Señor. Después supimos que una hermana había llevado a todos los enfermos que ella cuidaba. Era una trabajadora social que visitaba los hogares budistas, cristianos y musulmanes. Les asistía como hermana de la caridad y creyó que no les haría ningún daño si los llevaba al lugar donde yo estaba orando. Alquiló un autobús y lo llenó de budistas. Lo hermoso fue que después ellos dijeron que habían sentido una fuerza que les invadía y que sabían que se trataba del Dios vivo. Las personas que oran y emplean tiempo con Jesús en la Eucaristía ven a Jesús. Yo les digo a la gente, el viento no se puede ver. Al viento no lo puedes meter en una cajita ni tomarlo en tus manos, pero sí puedes ver sus efectos como en los tornados y huracanes. Vemos a Dios a través de los eventos y efectos de su vida. Las personas que oran ven el poder de la Eucaristía. Realmente ven a Jesús de una manera extraordinaria. Es por eso que frecuentemente pregunto a los sacerdotes: «Padre, ¿ora usted?». No me diga que lee libros o lo que otras personas dicen. ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Va hacia Jesús? Porque si usted se dirige a Jesús en la oración, no tendrá ningún problema en creer en su presencia verdadera, ya que el don de la fe no se adquiere a través de los libros, se adquiere a través de la oración. En las Filipinas, la adoración perpetua juega un rol importante en la comunidad parroquial. Uno de los regalos más grandes de la Iglesia Católica es la Eucaristía. A veces nosotros no dejamos que ese poder eucarístico cobre vida. La hemos dejado a un lado. Debemos regresar a la Eucaristía, ya que es la fuente y el manantial de todo cuanto hacemos. Vivimos en un mundo agitado. Si no tenemos tiempo ni lugar para serenarnos, estamos destinados a perdernos. Es por esto que yo veo la importancia que tiene la adoración perpetua, y por eso que casi todas las parroquias de las Filipinas tienen ahora capillas con adoración perpetua. Me da gusto ver cómo crece este movimiento de adoración, ya que muchas cosas se dan mediante la oración, muchas más de las que podamos imaginar o entender. Frecuentemente es en el silencio de nuestros corazones donde Dios nos habla. Y es en el silencio de nuestros corazones donde podemos comprender
verdaderamente. Lloré porque es como si Jesús estuviera aquí mismo y nos dijera, esta hostia es mi corazón. Pero ¿cuántos de ustedes la reconocen como mi corazón? Sentí tristeza porque a veces Él me permite experimentar su dolor. Y me entristece porque es como si Él tuviera que hacérnoslo saber o nos dijera, ¿cuántos de ustedes me dan por hecho? Este es mi corazón que palpita de puro amor y pura misericordia por ustedes. Por lo tanto, yo pienso, aquí está Jesús y Él nos ama tanto a todos y nos lo quiere demostrar tanto, tanto. Pero muy pocos se dan cuenta, muy pocos le aman como deberían. Esto me recuerda lo que Él dijo a Santa María Margarita de Alacoque. He aquí mi sagrado corazón que los ama tanto y que es tan poco correspondido. Es como si nos dijera, aquí estoy, no me olviden, los amo tanto. El Papa Juan Pablo II declara: hay en este siglo una escasa e inadecuada sensibilidad hacia la Eucaristía y una falta de entendimiento hacia su naturaleza. El padre Jude Mukamna, sacerdote dominico y escritor de Nigeria, África, comparte su opinión sobre la necesidad del arrepentimiento para recibir la Santa Comunión. El Santo Padre ha dicho que sin arrepentimiento, la recepción de la Eucaristía no tendrá el mismo efecto redentor. Es algo poderoso, muy poderoso. ¿Saben las personas que la Eucaristía no se debe recibir de una manera rutinaria? Porque actualmente muchos reciben sin ningún tipo de respeto, sin recato y aún en pecado mortal. Si sabes que no estás preparado para recibir la comunión, ¿por qué vas? Cuando yo estudiaba el catecismo, me enseñaron que para una provechosa recepción de la Santa Comunión necesitaba estar preparado, orar y confesarse. Actualmente esto no se dice más. Nosotros vamos y la recibimos indebidamente. Por lo tanto, la declaración del Santo Padre es importante para nuestro tiempo. Es importante que lo escribamos y lo presentemos ante todos, ya que la recepción de la Eucaristía sin previo arrepentimiento de nuestros pecados carecerá de su efectividad redentora. De acuerdo a una encuesta Gallup hecha en los Estados Unidos a finales de 1991, solamente el 30% de los católicos creen que están verdaderamente recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Estos resultados son alarmantes. ¿Por qué? Según el padre Lawrence Sweeney, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Ogden, Utah, la respuesta es una señal de los tiempos. En nuestro país, la gente se ha apartado de lo que realmente cree. Cuando se lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Cristo claramente dice, a menos que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Él lo dice 4 veces en ese capítulo. Cuando las personas se alejan, Él lo cambia su historia. Las personas se van diciendo que no pueden creer que estos sean realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Él, Cristo, ha estado simplemente reafirmando eso a nuestra gente. Muchos se alejan de esta creencia. En 1992, en la fiesta de Corpus Christi, durante la misa, al padre Sweeney le ocurrió algo poco usual. Cuando celebró misa el 21 de junio, una sustancia líquida de color rojo apareció en el borde y dentro del cáliz.
Esto no sería raro para la mayoría de los sacerdotes durante la celebración, pero sucede que el padre Sweeney solamente usa vino blanco. Para él, cada misa es un milagro. Los feligreses han experimentado este suceso como un regalo de Dios, ya que ellos muestran una especial reverencia hacia la Eucaristía. Ciertas personas han visto esto como algo negativo o como advertencia. No creo que este sea el caso. Creo que tiene algún significado para la parroquia bajo el liderazgo del padre Sweeney. Él es muy firme, se ha mantenido en los principios. Mi fe ha crecido muchísimo en los últimos 2 años, desde que comencé a rezar el rosario. Y sé que Dios ha tocado mi vida enormemente. Al ver este milagro eucarístico, es maravilloso que esto haya sucedido, aunque para mí no era necesario, ya que yo sabía que Él estaba ahí. Mi fe es muy fuerte y esto la ha fortalecido. Vengan a la casa de Dios. Estén con Dios. Déjense amar por Él. La presencia verdadera de Jesús en el Santísimo Sacramento ha sido cuestionada a través de los siglos. Alrededor del año 700, un monje de la Orden de San Basilio en Lanciano, Italia, quien en repetidas ocasiones había tenido dudas acerca de la presencia verdadera, presenció un milagro. Durante la misa, al terminar de decir las palabras de la consagración, repentinamente la hostia se transformó en un pedazo de carne y el vino en sangre. La carne permaneció intacta, pero la sangre dentro del cáliz rápidamente se dividió en 5 pedacitos de sangre solidificada de tamaños desiguales y de formas irregulares. Los monjes pesaron los pedacitos y se descubrió que uno pesaba lo mismo que los 5 juntos, 2 lo mismo que 3 y el más pequeño lo mismo que el más grande. A través de los siglos, varias investigaciones científicas se han llevado a cabo. La última, realizada en la década de los 70, afirma: sin duda, esto es un pedazo del tejido de un corazón humano, el cual ha sido fina y expertamente extirpado del centro del corazón por el bisturí de un cirujano. Y aunque expuesto a la desintegración como toda carne, este tejido de corazón humano se mantiene incorrupto. La carne y la sangre pertenecen al mismo tipo sanguíneo, AB. Ciertamente, Lanciano permanece como una evidencia concreta de la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía. La ciencia lo ha comprobado. El padre Christopher Phillips, exministro episcopal y actual párroco católico de Nuestra Señora de la Expiación en Texas, entiende el valor de la misa tal y como le explica al darnos las razones de su conversión. En la última iglesia episcopal en la que yo serví, celebré la fiesta de Corpus Christi y recuerdo que al poner la hostia en la custodia y mostrarla, lloraba porque no creía que era el verdadero cuerpo de Cristo. Esto no podía ser, ya que no había sido válidamente ordenado como sacerdote católico. Sentí que debía hacer algo y que Dios, de alguna manera, iba a sacarme de esta agonía de tener que mostrar lo que yo sabía que era un pedazo de pan, a pesar de lo que yo deseaba tanto que fuera Cristo. Cuando finalmente fui ordenado como sacerdote católico, recuerdo perfectamente la misa de Corpus Christi de ese año, y ahí hubo lágrimas, pero lágrimas diferentes, de una alegría inexpresable, porque yo pude poner el cuerpo de nuestro Señor en la custodia y elevarlo. Nunca lo elevé tan alto como en esa ocasión, porque yo sabía que ese era el cuerpo de Cristo. Cuando le predico a mi congregación, la misa por sí sola es de esencial importancia. Nada que hagamos tiene mayor importancia que el santo sacrificio de la misa. Aún en medio de la persecución de la guerra y el hambre, un sacerdote irlandés, a mediados del siglo XIX, comprendió la importancia del santo sacrificio de la misa en la preservación de la fe de su pueblo.
La historia se inicia a mediados del siglo pasado en Kilbaha, Western County Clare, Irlanda, con unos propietarios británicos que empleaban cobradores irlandeses. Uno de ellos era Marcus Kane. Estos cobraban las rentas de los inquilinos irlandeses y si una familia no pagaba el alquiler a tiempo, inmediatamente era desalojada. Los sufrimientos y penurias eran enormes. Las familias perdían sus hogares y quedaban devastadas por el hambre. El padre Hall, actual párroco de la iglesia de Kilbaha, nos comenta el dolor causado por Marcus Kane. Él era protestante y por eso no quería que los sacerdotes celebrasen la misa. Deseaba convertir a las personas de la comarca a su religión. Se esforzaba por convertirlos del catolicismo al protestantismo. Y muchas Biblias fueron obsequiadas. Los niños fueron alentados a ir a escuelas protestantes y se les daba sopa para conquistarlos. Marcus Kane no quería permitir que el padre Meehan edificase una iglesia en Kilbaha. Desesperado, el padre oró mucho pidiendo al Señor que le mostrase el camino. El Señor respondió a su oración dándole la visión de una pequeña arca de madera sobre ruedas que debía ser construida para la celebración de la misa. Movida por caballos, el arca fue diseñada con ventanas a los lados para que desde cualquier ángulo se pudiera ver la consagración de la hostia. Finalmente, se permitió que la pequeña arca se colocara en la playa, ya que era tierra de nadie. A pesar de la lluvia, el granizo y todo tipo de tormentas, los católicos de Kilbaha continuaron adorando a Jesús mediante el sacrificio de la misa en la playa. Como el arca del Antiguo Testamento que salvó a Noé y a su familia, y el arca de la alianza que salvó al pueblo judío cuando se dirigía hacia la tierra prometida, las personas aquí en Kilbaha miran hacia el arca como el instrumento que les ayuda a preservar su fe y a participar en la misa. Un sacerdote, un hombre santo, preservó la fe de toda la comarca de Kilbaha, llevando valientemente el santo sacrificio de la misa a las personas, a pesar de todas las dificultades en su contra. La historia lo testifica. Desde la década de 1850 en Irlanda hasta la década de los 40 en Europa del Este, el santo sacrificio de la misa permanece como la fuente de fortaleza, fe, esperanza y unidad para la reconstrucción espiritual de esta zona desgarrada por la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, 18 millones de alemanes fueron obligados a abandonar el este de Alemania cuando el país fue dividido. Aproximadamente un tercio era católico. Durante este tiempo, muchos sacerdotes perdieron sus vidas al llevar la Eucaristía a las personas. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundada por el padre Van Straten, comenzó a ayudar a los sacerdotes enviando motocicletas para que pudiesen llegar hasta las regiones más remotas y celebrar la misa. El padre Van Straten decidió mandar capillas rodantes a Alemania Occidental en un esfuerzo para proporcionar no solo ayuda espiritual, sino también material. Con la caída del muro de Berlín en 1991, el mundo vio en el bloque oriental el colapso físico y espiritual de la Iglesia Católica. Los sacerdotes fueron obligados a ocultar su vocación y en algunos lugares les prohibieron celebrar la misa. Como resultado de esto, los católicos fueron abandonados a su propia suerte sin ningún tipo de alimento o guía espiritual, llevando a algunos a un estado de desesperación y a otros a un éxodo de su fe.
Ayuda a la Iglesia Necesitada respondió a este estado de desesperación revitalizando en 1991 el viejo concepto de la Segunda Guerra Mundial con la creación de modernas capillas rodantes. Nos dirigimos a un país en donde por más de 45 años fue prohibido orar, donde no había iglesia, ni capilla, ni libros. La palabra de Dios no se había escuchado en 45 años. La capilla rodante es un centro móvil para la evangelización que responde a las necesidades espirituales de la gente, parando en los pueblos donde, para muchos, es la primera vez que se proclama el Evangelio. Si la iglesia no se puede usar o ha sido demolida, se emplea la capilla rodante. El sacerdote y el diácono instruyen y se hacen amigos de la gente del pueblo, muchos de los cuales son niños, quienes nunca antes habían estado en una iglesia. Los niños son la misión primordial de esta organización en la reconstrucción de la iglesia en Europa Oriental, al mismo tiempo que son iniciados en la vida sacramental de la iglesia. Los responsables de ayuda a la iglesia necesitada reconocen la importancia de la reconstrucción de la iglesia a través de la presencia de Jesús sacramentado, ya que la Eucaristía es la fuente y culminación de toda evangelización. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo y mediante el sí de la Virgen María. San Pedro Julio Eymar nos enseña que cuando nuestro Señor nos dejó, fuimos encomendados a su madre, cuya misión es la de tomarnos de la mano y conducirnos al sagrario. Según el conocido escritor y teólogo mariano, Padre René Laurentin, la relación entre nuestra Santa Madre y la Eucaristía es una inspiración para nosotros. Primero que todo, la Virgen María dio a Cristo su cuerpo, y así fue como ella dio su cuerpo para todo el mundo. Un precioso himno tradicional dice: «Salve cuerpo real de Cristo, nacido de la Virgen María». Es Él en la Eucaristía, y la Eucaristía es reconocida como el cuerpo de Cristo, nacido de María. La Eucaristía es la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en caridad. Es a través de la celebración de la misa que los ministerios pastorales de la Mansión, el Centro de Evangelización Católica en Santa Cruz, Bolivia, están en comunión con aquellos que lo necesitan. Para reconocer la magnitud de los frutos dentro de esta comunidad, es fundamental entender que Santa Cruz es la ciudad que más rápidamente se ha desarrollado en los últimos 25 años en este país, atrayendo personas de diferentes regiones y clases sociales. El Domingo de Ramos de 1973, un pequeño grupo de personas se reunió para orar y buscar la voluntad de Dios. Los sacerdotes dominicos, Padre Chris Jerez y el Padre Daniel Roach, asumieron el liderazgo del Centro Católico de Evangelización La Mansión, instruyendo y atendiendo la pastoral. Este tesoro de la fe duerme en la Iglesia Católica. Realmente, la misa no es solo ritos y ceremonias. Es la celebración del gran misterio como una fiesta de fe, con mucha alegría. Es el impacto poderoso por el Espíritu Santo. Un sinnúmero de conversiones y sanaciones ocurren en la mansión cada semana. La misa dominical dura aproximadamente 3 horas y se celebra con más de 5.000 personas que adoran con espíritu de gozo. El domingo es el Día del Señor, un día santo, separado por la gente de Santa Cruz para celebrar como comunidad y ser renovados para el trabajo pastoral durante la semana. Dios ha bendecido a los fieles de la mansión.
Anualmente, cientos de niños son instruidos en la fe católica, preparándose para recibir los sacramentos en el centro. El tiempo de la catequesis sacramental es acogido con alegría por los niños y los voluntarios laicos, quienes les enseñan acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La directora de este programa es conocida por los niños como la tía Amalita. El compromiso de la tía Amalita con los niños va más allá de la catequesis de los sábados. Como viuda, la tía Amalita primero abrió las puertas de su casa para servir el desayuno a los niños que vivían en las calles. Mientras desayunaban, compartían la lectura del Evangelio del día. Con el pasar del tiempo, su ministerio comenzó a crecer y en la actualidad ella acoge a estos niños en una casa. Les enseña cómo orar y cómo vivir en familia. Cada día es un caminar en la fe para la tía Amalita, ya que ella depende totalmente de la generosidad de la comunidad. Cambios en la forma de vivir, conversiones, crecimiento en la fe y el deseo de volver a los sacramentos se vislumbran con frecuencia en un contacto humano inspirado por el respeto que nace del amor. Al ser salvados por Cristo, los cristianos deben dar testimonio de ese amor de Cristo. Un pintor brasilero, quien fuera un hijo pródigo, comparte abiertamente su historia de conversión como resultado de la infatigable confianza y la fe de su madre en la Eucaristía. Con su mano en mi pecho, mi madre oró, y con la otra mano ella extendió al Santísimo, la Eucaristía. Y ella como madre sabía más que nadie cómo yo había sido rebelde hasta ese entonces. Y él oró pidiendo al Señor, Señor, tú que eres fuente de amor, haga ahora una transfusión de ese amor que en ti es tanto, infinito. El corazón de mi hijo que está lleno de rencor, odio, no conseguí perdonar. Esa oración, una oración de madre. Tengo conciencia que mi madre lloró muchas veces por mí y esa oración fue directa a Jesucristo en la Eucaristía. Esa pintura en mi vida ahora es mi vida y yo atribuyo todo eso al Espíritu Santo, a esa vivencia de fe y doy gloria a Dios. En la actualidad, Carlos se prepara para el sacerdocio mientras atiende a la comunidad. Las calles de Santa Cruz están llenas de personas que pasan hambre. Familias enteras con niños están abandonadas sin el sustento diario. Entre tanta miseria, una mujer antes adinerada, llamada Chichi, alimenta a los pobres con comida donada para su ministerio. Sus actividades apostólicas, centradas en la Eucaristía, la hacen mantener su compromiso y efectividad. Chichi nos comparte el testimonio de su transformación. El Señor me fue transformando. Primero me fue quitando el mundo por completo. Yo era una mujer de mundo. Me fue quitando maquillaje, los adornos, la ropa elegante, me quitó joyas. Y a los 7, 8 años que estaba en la mansión, en un Pentecostés, en la novena de Pentecostés, entraron a esta casa, donde yo tenía una casa muy bien puesta, como se tiene casa de mundo, y sacaron todo lo que quisieron. Yo fui a hablar con el padre Cris y el Señor se manifestó pidiendo un voto de pobreza mío, sacando de la casa todo y dejando solamente lo estrictamente necesario para que yo viva. Y cambió mi vida por completo. Yo vivía para Cristo solamente. Me alimentaba de Él, de la misa diaria, de la comunión diaria. El Señor le mostró a Chichi la necesidad de abrir las puertas de su hogar para alimentar a los pobres. ¿Cómo podía hacerlo? Ella oró y suplicó al Señor. Después de todo, se había deshecho de todas sus posesiones mundanas. Luego de mucha oración, el Señor le mostró el camino a seguir.
tenía que salir y pedir alimento para poder sustentar a los pobres. Para quien había sido una mujer adinerada, este era un acto de humildad y abandono. Por medio de la Eucaristía, Jesús propone su propio ejemplo para aquellos que se le aproximan. Aprender a ser como Él, manso y humilde de corazón, y no buscar el propio interés, sino el de Dios. En este regalo de nuestro Padre Eterno, tú recibes el alimento para el camino de regreso a sus brazos, porque el regalo de Jesucristo en la Eucaristía es tu vínculo entre el tiempo y la eternidad. Él te está esperando en el Santísimo Sacramento, en su corazón eucarístico. Búscalo hoy como hijo de Dios, ya que en la Eucaristía está el corazón latente de la Iglesia, la fuente de todo consuelo, sanación y esperanza para tu futuro. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos.